Hola, bienvenidos. Es fantástico tenerlos nuevamente por el canal. Muchas gracias por su sintonía. Hoy desde la altura vamos a hablar de paneles solares. A los que estaban siguiendo esta serie de la electricidad fotovoltaica desde antes y han esperado todo este tiempo, les pido las disculpas, pero la tarjeta de memoria donde grabé los capítulos anteriores se perdió todo, así que hay que hacer todo de nuevo. Bueno, hoy, como les decía, vamos a hablar de paneles solares. Lo primero y más importante que tener claro es la ubicación de los paneles. Necesitamos que, en el caso de nosotros del hemisferio sur, los paneles estén mirando hacia el norte o lo más norte posible, ¿vale? Siempre que vamos a hacer nuestro cálculo de paneles solares y en realidad el sistema fotovoltaico en general, vamos a pensar y diseñar este sistema para el invierno. En verano, por lo general, siempre nos sobra luz solar. Los días tienen muchas horas de luz. Sin embargo, en invierno es cuando realmente necesitamos maximizar la obtención, ¿cierto?, y acumulamiento de esta energía, por lo cual vamos a diseñar nuestro sistema para invierno. Lo principal es, si ustedes, a diferencia de acá, que esto es pivotante y yo puedo cambiar el ángulo, de hecho lo tengo que cambiar ahora para invierno, está en el ángulo de verano. Si ustedes no lo pueden cambiar y lo van a poner en una parte que sea fija, una techumbre, etcétera, donde no van a poder cambiar el ángulo, les recomiendo que lo dejen en el ángulo donde se maximiza la eficiencia en invierno. En verano van a estar pasados de luz, por lo cual no hay problema, pero en invierno es cuando queremos maximizar hasta la última gota de esa luz solar. Hay una fórmula matemática para calcular la inclinación exacta, ¿cierto?, apuntando hacia el norte, pero la inclinación tiene que ver con la latitud donde se encuentran ustedes, más un par de factores. Yo no me la sé de memoria. Lo que yo hago es cambio, en invierno la pongo en la orientación de la latitud, porque el sol está más bajo en el horizonte, y en verano los pivoteo hacia arriba porque el sol está más arriba. Recuerden que la radiación solar, la ideal es cuando llega recto al panel. A medida que vamos angulando la llegada de esa luz, va siendo menos eficiente el panel. Esa es la primera consideración. Si lo van a dejar fijo, déjenlo fijo para optimizar en invierno. Segundo, los paneles, al igual que las baterías, se pueden poner en paralelo o en serie y cumplen la misma regla que las baterías. Si yo las pongo en paralelo, mantengo el voltaje y sumo el amperaje. Si las pongo en serie, mantengo el amperaje y sumo el voltaje. Desde donde están mis paneles hasta las baterías hay más o menos 20 metros de cable. Si mis paneles los tuvieran 12 voltios, si estos fuesen de 12 voltios, la caída de tensión, eso es la cantidad de electricidad que se pierde en el transcurso de los cables, sería bastante alta, por lo cual perdería mucha tensión en 20 metros de cable, 22 en realidad. Por lo cual los míos al estar en 24, pierdo algo, pero no mucho. Yo en mi sistema la pérdida que tengo es cuando compré el cable de 20 y tantos metros de aquí hasta la batería, solamente les quedaba el cable de 6 milímetros. Y yo, como tengo dos paneles de 310 watts, ¿cierto?, de 24 voltios, 10 amperes más o menos cada uno, de aquí hasta allá yo debía tener mínimo un cable de 10 milímetros, pero en ese momento solamente había un cable de 6 milímetros y sabía que si me esperaba, después estando acá en el sur, no iba a poder comprarlo nunca, por lo cual mi opción fue comprar el cable de 6 milímetros y tener esa pequeña pérdida de tensión versus a no tener cable o estar esperando quizás cuándo para poder comprarlo. Para que ustedes lo tengan presente. Va a depender también de los paneles, como les decía, el voltaje, 12, 24, si están en serie, en paralelo. Estos están en paralelo, cada panel es de 24 voltios, como están en paralelo mantengo el voltaje, pero el amperaje máximo de ellos son más o menos 9,5 amperes, por lo cual en el momento peak de capacidad, redondeémoslo que cada panel va a producir 20 amperes. Yo voy a estar mandando como máximo 20 amperes al controlador de carga, por lo cual aquí viene nuestro segundo aparato, por así decirlo, en la cadena a tener en consideración. El controlador de carga, que es quien maximiza la carga desde el panel solar a la batería, tiene que tener una capacidad acorde en amperaje con lo que estamos produciendo. Bueno, una práctica recomendable es poner fusibles de electricidad fotovoltaica, no fusibles de red domiciliaria, entre los paneles, tanto en el positivo y en el negativo, y el controlador de carga. Esto va a servir para dos cosas. Si es que por algún motivo nuestros paneles llegasen a generar más amperaje del que el controlador de carga puede manejar,
los fusibles se van a quemar y no vamos a dañar la unidad del controlador de carga. Y segundo, si es que llegase a caerle un rayo, en la eventualidad que le llegue un rayo, porque esto recuerden que es metal que está en la intemperie, los fusibles se van a quemar en vez de quemarse su controlador de carga, y también evitaríamos un incendio de esa manera. Eso es un buen tip. En mi caso, mi controlador de carga tiene un máximo de 30 amperes, por lo cual yo solamente podría agregar en paralelo un solo panel más, ya que los tres sumados a full capacidad de sol me darían 30 amperes. Si le pongo un cuarto, lo más probable es que queme mi controlador de carga. Por lo cual, ese también, al momento de considerar nuestro sistema fotovoltaico, tenemos que tener claro cuál es el tope, dónde están los topes. En mi caso, mi tope no es el controlador de carga, es el cable que tengo puesto de aquí hasta el controlador de carga. Fácil de hacer el upgrade, por supuesto, pero donde yo vivo no venden el cable, por lo cual no es tan fácil. Entonces, ya sabemos que la suma de nuestro amperaje tiene que ser acorde con el controlador de carga. Ahora, ustedes lo que me han preguntado varios suscriptores del canal es cómo calculo cuántos paneles tengo que tener para mi banco de batería. Entonces vamos a ir a nuestro pizarrón mágico. Entonces, para calcular cuántos paneles necesitamos, lo que necesitamos saber nuestro consumo diario dividido en 5 horas, porque dijimos que en invierno hay pocas horas de luz solar, por lo cual lo normal, lo que se utiliza realmente se divide en 5 horas de luz solar. Eso nos va a dar como resultado 560 watts. Yo necesito ser capaz de acumular 560 watts por 5 horas para obtener mis 2800 watt horas. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? En mi caso, los paneles que tengo yo son de 310 watts cada uno. Sin embargo, no voy a hacer el cálculo utilizando 310 watts porque dijimos que está la caída de tensión que tengo yo por el cable delgadito de aquí a las baterías, y además cada aparato siempre tiene pérdida en su funcionamiento, la ley de la termodinámica, ¿cierto? Ningún aparato es 100% eficiente, por lo cual cuando esto llega al controlador de carga tengo una pérdida, en el viaje de aquí al controlador tengo otra pérdida, etc. Por lo cual, si cada uno de mis paneles solares es de 310 watts, yo le voy a calcular entre un 5 y un 10% de pérdida dependiendo del caso de cada uno. Yo en mi caso le voy a calcular un 5% de pérdida más o menos, ¿cierto? Un 5% serían 15 watts más o menos. Digamos que son 290. Digamos que efectivamente de aquí al controlador, mis paneles en el momento peak van a estar poniendo 290 watt hora por hora, ¿cierto? Entonces ahora lo que tengo que hacer es 560, que es mi requerimiento, dividido por la capacidad de mis paneles, y eso me dirá cuántos paneles. Si mis paneles fueran de 100 watts, yo diría 560 por 100 y así. No tiene mayor ciencia que eso. Lo importante es acá saber. Entonces yo tengo 560 watts, ¿cierto? Dividido por, ¿cuánto es mi panel? 290. La verdad que producen más, pero 1,93. ¿Vale? 1,93. Bueno, dos paneles, justo lo que yo tengo, ¿ven? Me sobra un pelín, porque digamos que esto está calculado con un 10% de... o un 5, no me acuerdo. Tiene como un 6% de pérdida calculado. Yo no creo que tenga tanta pérdida, debo andar por el 4% real, por lo cual mi sistema está justo para invierno para un día. Mis dos paneles, ¿cierto? Que son de 310 watts, menos la pérdida, etcétera, lo calculamos en 290. Con las 5 horas de sol que hay en invierno, me van a dar mis 2800 watts. Si yo tuviese un banco de batería más grande, ¿cierto? Para 4 o 5 días, debiese multiplicar esto por 4 por 5. Sin embargo, recuerden que mi limitación en este momento, yo tan solo puedo poner un panel más con el controlador de carga actual que tengo. Por lo cual es importante que el controlador de carga que ustedes tienen sea acorde con la capacidad de manejar amperaje, ¿cierto? Y que sea capaz de manejar ese amperaje máximo para llenar su banco de batería en watts horas en un día. Esa es la forma de calcular cuántos paneles necesito. Ustedes hagan el ejercicio en casa. Recuerden,
la totalidad de watts horas de su banco de batería de uso diario de un día dividido por 5, esto lo vamos a dejar fijo siempre, siempre se va a dividir en invierno por 5 horas. En el caso, pueden googlear, me imagino que algo más específico para el área donde ustedes viven. Me imagino que en el norte es totalmente distinto que en Punta Arenas, en Chile. En Ecuador debe ser distinto a Bolivia, etc. Googleen cuántas horas de sol promedio en invierno hay en la zona donde ustedes residen y con eso hacen el cálculo. Entonces teníamos la necesidad de watts horas de mi banco de batería dividido por la cantidad de horas de sol del día en invierno dividido por la capacidad de mis paneles. Eso me va a indicar cuántos paneles necesito. Recuerden calcular un porcentaje de ineficiencia en su sistema. El sistema siempre va a tener alguna ineficiencia. Mis paneles, por mucho que sean de 310 watts, de ahí a que den los 310 watts a las 12 del día cuando el sol les pega recto, puede que sí, pero la llegada aquí al controlador lo más probable es que tengan, en vez de 310, sean 305, 304, 300. Lo mejor es siempre calcular pesimistamente, cosa que cuando todo funciona bien, nos sobra electricidad. En verano son mucho más horas, calculemos en invierno. Importante, la angulación. Si lo van a dejar fijo, el ángulo en invierno. Y lo otro que también es muy importante, los paneles pierden eficiencia a medida que se van calentando. Por lo cual, si yo mis paneles solares los instalo pegados a una techumbre, la cantidad de flujo de aire que va a haber por debajo de esos paneles para mantenerlos un poco refrigerados es totalmente distinto si el caso como acá, que están abajo, están libres, por lo cual circula aire. Lamentablemente, al día de hoy, los paneles solares pierden eficiencia a medida que se van calentando. Si ustedes hacen el ejercicio de poner un panel al sol y que el panel esté frío, este va a tener mucho mejor salida o generación de electricidad, que a medida que se va calentando irá disminuyendo su capacidad de generar de electricidad. Por eso, a menos que no tengan otro lugar donde ponerlo, no se recomienda ponerlos adosados fijos en el techo, porque adosados fijos en el techo no podemos regular el ángulo, y si los levantamos mucho, por lo general el viento puede usar los paneles como vela y romper el techo, por lo cual por lo general siempre se le da una distancia pequeña, cosa que algo de aire circule. Si los ponemos pegados al techo no circulará nada de aire y el calor hará que sean ineficientes, y si los separamos mucho puede ser el efecto vela, que el panel haga resistencia con el viento y termine rompiendo las fijaciones. Pero eso es como se calcula básicamente el uso de cuántos paneles necesito para mi sistema fotovoltaico. Si les gustó, denle un like y nos vemos en el próximo video de cómo son el controlador de carga y el inversor de electricidad continua alterna. Cholim, pum, pim. Es importante tener en consideración algunos datos extras o tips al momento de elegir nuestros paneles. Lo primero es que existen dos tipos de paneles, los policristalinos y los monocristalinos. Cada uno tiene un mejor desempeño bajo ciertas circunstancias. Busquen ustedes donde ustedes viven o el área donde van a aplicar su sistema fotovoltaico cuál es mejor. Si ustedes no tienen tiempo para buscarlo, no me pregunten a mí, porque cada situación es distinta. Lo otro es la cantidad de celdas que tienen los paneles. Por lo general los de 24 voltios se recomiendan en 72 celdas por sobre 60 celdas por el voltaje y amperaje que dan para que tu banco se llene al 100%. También revísenlo con el vendedor. El vendedor siempre les va a intentar lo más probable. No son todos así, pero la mayoría es venderles el panel del cual están acachados o el que les deja el mejor porcentaje, margen de ganancia, o el que ellos crean que es el mejor, pero ellos jamás han instalado son vendedores nomás. Por lo cual es importante que tú hagas la tarea antes de comprar. Monocristalino o policristalino. ¿Cuántas celdas? Lo otro, los paneles, los más baratos, son todos, aunque tienen muchas celdas, funcionan todos como una unidad. Por lo cual, si es que yo tengo algo que genere sombra acá y tape estas pocas celdas, el panel completo va a dejar de generar electricidad. Entonces es muy importante que cuando ponemos nuestros paneles, ¿cierto?, cuando los instalamos, no haya nada que les provoque sombra. Y si creemos que en algún momento va a haber algo que les provoque sombra, hay algunos paneles que son las celdas están divididas en grupos, por lo cual si yo tapo estas celdas, este grupo de acá deja de funcionar, pero el resto sigue generando. Versus que, por lo general los más baratos, si yo tapo un par de celdas acá, todo el panel deja de funcionar. Eso es muy importante tener en consideración.
Entonces, policristalino versus monocristalino, ver cuál aplicación es mejor para tu zona, cuántas celdas es el panel que tú necesitas, 60, 72, y si es que está por zonas las celdas o es todo un solo bloque. Eso es muy importante tener en consideración. Ideal no mezclar paneles al igual que las baterías. Y creo que eso cubre todo lo más relevante.